Esta noche, el noreste está azotando fuertemente gran parte del este de los Estados Unidos. Esto incluye desde Washington, D.C. hasta Filadelfia, y desde Nueva York hasta Boston. Cientos de accidentes han ocurrido esta noche, extendiéndose desde el medio oeste hasta el noreste. Una serie de eventos impactantes y sin precedentes ha estallado en todo Estados Unidos, cada uno más inquietante que el anterior. Desde tormentas violentas que azotan la costa este hasta extrañas criaturas avistadas en crestas montañosas nevadas, y figuras angelicales apareciendo en las nubes, la nación está presenciando señales que parecen casi bíblicas. Yellowstone se está agitando, estructuras antiguas están emergiendo bajo el océano, y formas misteriosas se están formando en el cielo, como si la creación misma estuviera tratando de hablar. Cada vez más personas se hacen la misma pregunta inquietante: ¿nos está advirtiendo Jesús? Antes de desglosar cada señal y descubrir lo que podrían significar para el futuro de América, asegúrate de darle me gusta, comentar y suscribirte para mantenerte vigilante ante lo que viene. Comenzó como un frente frío deslizándose por el medio oeste, nada inusual para principios de invierno, hasta que el sistema colisionó con una oleada de humedad atlántica y se transformó en una monstruosa tormenta del noreste, Nor'easter, a diferencia de cualquier cosa que los meteorólogos hubieran proyectado. En cuestión de horas, la tormenta explotó desde Kentucky hasta Nueva Inglaterra, engullendo estados enteros bajo una imponente pared de nieve, hielo y viento rugiente. Las imágenes de radar mostraban una masa en espiral que se extendía cientos de millas por el mapa, un ciclón blanco perfecto que se estrechaba alrededor del corredor más poblado de la nación. Incluso los pronosticadores veteranos admitieron que rara vez habían visto caer la presión atmosférica tan rápido, algo se sentía diferente. Al amanecer, más de 20 millones de estadounidenses estaban bajo alertas de clima severo. Las ciudades se prepararon mientras las escuelas cerraban, los aeropuertos paraban y las carreteras se convertían en un campo de batalla de caos helado. A lo largo de la icónica enero del 95, la tormenta desató la devastación. Camiones volcaron como juguetes bajo vientos cruzados, SUV se deslizaron de lado contra las barandillas y coches más pequeños giraron sin control hacia zanjas profundas y llenas de nieve. Los escáneres policiales crepitaban sin parar con informes de choques múltiples, camiones articulados que hacían tijera, familias varadas y vehículos enterrados bajo ventiscas. Los servicios de emergencia lucharon por llegar a las víctimas mientras la intensidad de la tormenta cegaba la visibilidad casi a cero. Residentes desde Virginia hasta Maine describieron el mismo sonido aterrador, el aullido de un viento que parecía vivo, empujando contra las casas con puños de hielo, haciendo vibrar las ventanas y doblando los árboles hasta el punto de ruptura. En las ciudades costeras, los océanos desbordaron los malecones, inundando las calles con agua helada y llena de escombros. Las redes eléctricas cedieron bajo el peso de los cables cubiertos de hielo, sumiendo a los vecindarios en la oscuridad mientras las temperaturas se desplomaban. Algunas comunidades informaron de nieve con truenos, destellos violentos de relámpagos dentro de las nubes de la tormenta, tiñendo el cielo de un inquietante azul eléctrico. Se sentía apocalíptico. Los meteorólogos la calificaron como una tormenta del noreste única en una generación, no solo por su fuerza sino por la velocidad a la que se había intensificado, desafiando los modelos y desconcertando a los expertos. Advirtieron que las tormentas que se comportaban así eran raras, demasiado raras para ser ignoradas. Mientras la nación observaba, conmocionada y desprevenida, una pregunta aleccionadora se extendía por las redes sociales: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué ahora? Para muchos cristianos y vigilantes de profecías, la tormenta se sintió menos como un accidente meteorológico y más como un mensaje espiritual. Señalaron Lucas 9 y 25, donde Jesús predijo un tiempo en el que habría angustia de las naciones con perplejidad, rugiendo el mar y las olas. Para ellos, esta tormenta del noreste no era solo un desastre natural, era una señal en el clima, uno de los dolores de parto descritos en las Escrituras a medida que el mundo avanza hacia el fin de la era. El simbolismo era imposible de ignorar: olas rugiendo sobre la costa este, vientos gritando como una fuerza viva, millones atrapados en el miedo y la confusión, y todo esto sucediendo en medio de otras extrañas señales que emergían en América: criaturas apareciendo en montañas nevadas, figuras angelicales vistas en el cielo, Yellowstone agitándose bajo la tierra. La convergencia se sintió inquietante, como si la creación misma estuviera enviando una advertencia. A medida que la tormenta finalmente comenzaba a debilitarse, el daño en la costa este era innegable. Pero el impacto más profundo, la inquietud espiritual que despertó, fue aún más fuerte.
Muchos se quedaron preguntándose, ¿fue solo una tormenta, o fue un mensaje que la nación necesitaba desesperadamente escuchar antes de que se desarrollen eventos aún mayores? Las montañas estaban en silencio esa mañana, solo viento, nieve y el crujido rítmico de las botas, cuando dos excursionistas avistaron algo que los dejó inmóviles. Lejos, al otro lado de la cresta de Montana, Wyoming, dos formas emergieron a través de la ventisca de nieve. A primera vista, parecían sombras, distorsionadas por la distancia. Pero en segundos, quedó claro que estas figuras estaban de pie y se movían con una precisión que ningún animal salvaje debería poseer. Los excursionistas revisaron su cámara. Lo que apareció en la pantalla era casi increíble, dos seres imponentes, de aspecto reptiliano, caminando con confianza sobre dos patas, con sus largas colas balanceándose sutilmente detrás de ellos para mantener el equilibrio. Incluso a distancia, sus movimientos eran inconfundibles, fluidos, coordinados, casi depredadores. Nada en América del Norte camina así, nada vivo hoy en día al menos. Su altura estimada, entre 2.1 y 2,7 metros, solo profundizó la conmoción. Mientras la pareja atravesaba la cresta, la nieve estallaba bajo sus pasos, dispersándose naturalmente en tiempo real. Sus sombras se extendían por la ladera en el ángulo correcto. Esto no era un truco de luz, esto no era una falla aleatoria. El entorno respondía a ellos. Momentos después, un sonido rodó por el valle, bajo, gutural y metálico, diferente al grito de cualquier alce, lobo u oso. Los excursionistas lo describieron como un ruido que parecía vibrar dentro de sus costillas. Fuesen lo que fuesen estos seres, no eran silenciosos y no eran ordinarios. El vídeo se difundió globalmente en cuestión de horas. Algunos lo calificaron como la evidencia más clara hasta ahora de una especie indocumentada que sobrevive en la naturaleza remota. Los paleontólogos lo descartaron como una identificación errónea, sin embargo, lucharon por proporcionar una alternativa convincente. Otros afirmaron que tenía que ser un engaño, hasta que los expertos en animación señalaron que la distribución del peso, el movimiento muscular y la interacción ambiental de la criatura requerirían una configuración de efectos especiales imposiblemente cara y técnicamente perfecta. Pero para un número creciente de observadores, la pregunta ya no era biológica, era espiritual. Señalaron Mateo 24, donde Jesús advierte de cosas espantosas que aparecerán antes del fin de la era. ¿Podría la creación misma estar revelando algo largamente oculto? ¿Podrían estar adelgazándose los límites entre el pasado y el presente, entre lo natural y lo sobrenatural? El momento solo profundiza el misterio. Primero, una histórica tormenta del noreste devoró la costa este. Luego, días después, estos imponentes seres aparecieron en montañas cubiertas de nieve, y poco después, testigos en todo Colorado reportaron una figura radiante con forma humana caminando a través de las nubes de tormenta. Para muchos, estos eventos no se sienten aislados, se sienten conectados. Fuesen lo que fuesen estas criaturas, su presencia en la naturaleza helada plantea preguntas que la ciencia por sí sola no puede responder. Sigue viendo, porque lo que sigue en esta cadena de eventos es aún más extraño e inquietante. Solo días después del impactante avistamiento de las criaturas con forma de dinosaurio en la nieve, un evento que ya dejó a la nación intranquila, surgió otro fenómeno, esta vez en lo alto de las nubes de Colorado. Muchos lo describieron como si el cielo mismo estuviera respondiendo a lo que se había visto en la tierra. Lo que apareció a continuación no fue una bestia, ni una tormenta, sino algo que se sintió casi opuesto en naturaleza, una figura humanoide radiante caminando sobre una nube de tormenta durante el atardecer. El momento comenzó en silencio. Nubes de tormenta se amontonaban en el horizonte, estratificadas con violeta dorado mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Las familias salieron a filmar la tormenta que se acercaba, sin saber que estaban a segundos de presenciar una imagen que enviaría escalofríos por todo Internet. Cuando un relámpago brilló detrás de la pared de nubes, iluminó una silueta brillante, erguida, con forma humana, caminando inconfundiblemente. La figura no estaba distorsionada como una sombra, tenía un contorno claro, brillando en los bordes como si estuviera iluminada desde dentro. Cada paso dejaba un tenue destello, rastros de luz que se deslizaban por la capa superior de la nube antes de disolverse. Lo que hizo que el momento fuera imposible de descartar fue la repetición. Docenas de grabaciones de diferentes pueblos capturaron la misma figura en la misma posición, moviéndose con los mismos pasos medidos.
Esto eliminó la posibilidad de trucos de cámara o reflejos. Los testigos reaccionaron de manera que reflejaba el impacto emocional provocado por las imágenes de la criatura de la cresta, pero con una energía diferente, de reverencia en lugar de miedo. Algunos se sintieron obligados a arrodillarse. Otros susurraron oraciones sin pensarlo. Varios individuos describieron escuchar un zumbido parecido a una trompeta, bajo pero resonante, que vibraba en el aire como una bocina distante. Un testigo dijo que el sonido se sentía como si el cielo mismo estuviera respirando. Luego vino la oleada de comparaciones bíblicas. Aquellos que habían estado discutiendo el avistamiento de la criatura de Montana, Wyoming, ahora dirigieron su atención a un conjunto diferente de escrituras: Ezequiel 1, que describe seres luminosos sobre el firmamento; Apocalipsis 14, que retrata ángeles moviéndose por los cielos en los últimos días; Lucas 21, que predice señales en el sol, la luna y el cielo. La combinación de anomalías terrenales y fenómenos celestiales se sintió demasiado sincronizada para ignorarla. Los escépticos rápidamente ofrecieron explicaciones: ilusión óptica, reflejo atmosférico, proyección militar. Sin embargo, ninguna coincidía con la evidencia. Solo la altura de la nube, que se elevaba casi 12,000 metros, hacía imposible la proyección. Las teorías de cristales de hielo se derrumbaron ante la consistencia de las grabaciones. Los meteorólogos admitieron que no podían identificar ningún mecanismo natural capaz de producir una forma humanoide estable a esa altitud. Y así volvió la pregunta, resonando desde la costa este devastada por la tormenta, desde las montañas nevadas, y ahora desde los cielos mismos: ¿hay algo tratando de llamar nuestra atención? Para muchos, esta figura brillante no era solo otro evento inexplicable. Se sintió como un contrapunto al caos visto en la Tierra. Si las criaturas de la segunda parte inspiraron miedo, este momento inspiró asombro. Si la tormenta del noreste se sintió como la naturaleza despertando a la nación, esta figura se sintió como una advertencia pronunciada suavemente pero de manera inconfundible desde arriba. Fuera lo que fuese, una verdad es innegable: los cielos ya no están en silencio, y el momento de estas señales parece cualquier cosa menos accidental. Mientras extrañas señales aparecían en el cielo y en las montañas nevadas, otra advertencia se alzaba, no desde arriba ni desde la naturaleza, sino desde lo profundo de la tierra. Yellowstone, considerado por muchos como un gigante tranquilo y dormido, ha comenzado a mostrar signos inquietantes de vida. Los científicos insisten en que no está en erupción, pero incluso ellos admiten que algo significativo está sucediendo bajo la superficie. Desde hace varios años, Yellowstone ha experimentado una elevación persistente de 2,5 a 5 centímetros por año. Al principio, los investigadores lo trataron como una fluctuación geológica menor. Pero la elevación ha continuado, constante e implacable, haciendo que partes del suelo se abulten como si algo presionara desde abajo. Y debajo de esa tierra ascendente se encuentran dos enormes cámaras de magma que contienen suficiente material fundido para llenar el Gran Cañón, no una, sino 11 veces. Si incluso una fracción de ese volumen se mueve hacia arriba, las consecuencias podrían alterar el continente. Las señales de advertencia se están acumulando. Microsismos, cientos de ellos, se propagan por la región, a menudo demasiado pequeños para sentirse, pero demasiado frecuentes para ignorarlos. Nuevos puntos calientes aparecen a lo largo de senderos que antes eran estables. El geyser Steamboat, el geyser activo más alto del mundo, se ha vuelto hiperactivo, erupcionando con mucha más frecuencia que su promedio histórico. Los guardaparques han admitido discretamente que algunos géiseres se están comportando de maneras que nunca antes habían registrado. Pero la señal más inquietante de todas proviene de las personas que viven más cerca de Yellowstone. Los residentes han informado escuchar un extraño zumbido armónico continuo, una vibración profunda y baja que parece resonar a través del suelo por la noche. Los sismólogos reconocen este sonido: se asemeja a un fenómeno conocido como temblor armónico, una señal a menudo asociada con el movimiento de magma dentro de un sistema volcánico. Para aquellos familiarizados con los volcanes, es la versión terrestre de una respiración de advertencia. Incluso la vida silvestre parece sentirlo. Se han visto bisontes, alces y lobos migrando fuera del área en patrones inusuales, abandonando regiones que antes utilizaban durante todo el año. Los animales a menudo detectan el peligro mucho antes que los humanos, y los animales de Yellowstone parecen estar yéndose. Para los vigilantes de profecías, las señales son inconfundibles.
varias voces cristianas han advertido que un gran temblor surgirá del corazón de América, haciendo eco de las descripciones del Antiguo Testamento de la Tierra temblando antes de importantes puntos de inflexión espirituales. Las imágenes encontradas en Joel y Apocalipsis, columnas de humo, cielos oscurecidos y fuego, de repente se sienten menos simbólicas y más literales, y las consecuencias de una gran erupción son escalofriantes. Un evento importante en Yellowstone enviaría mantas de ceniza a través de estados enteros, Wyoming, Utah, Colorado, enterrándolos bajo una gruesa capa de polvo gris. Los cielos podrían oscurecerse durante semanas. Los sistemas de transporte y el suministro de alimentos colapsarían. La ceniza volcánica que ingresara a la atmósfera superior podría desencadenar un invierno volcánico, interrumpiendo la agricultura global y sumiendo al mundo en crisis. Esto no es especulación de Internet, es un modelo científico confirmado. Para muchos creyentes, la presión creciente bajo Yellowstone se siente como algo más que geología. Se siente como si la Tierra misma estuviera temblando con un mensaje, un temblor espiritual destinado a despertar a una nación que se aleja cada vez más de Dios. Si quieres seguir estas señales que se desarrollan con nosotros, asegúrate de darle me gusta, comentar tus pensamientos y suscribirte para no perderte lo que viene. Mucho antes de que los sistemas de tormentas y los extraños fenómenos celestes capturaran la atención de Estados Unidos, investigadores que mapeaban el fondo oceánico frente a la costa de EU tropezaron con algo que desafió todas las expectativas. Lo que comenzó como un barrido de sonar de rutina para un estudio geológico se convirtió en uno de los descubrimientos marinos más sorprendentes en décadas, una vasta estructura de piedra en terrazas escondida bajo las olas, que se extendía más allá de lo que las cámaras de los drones podían capturar en una sola pasada. Las imágenes de sonar revelaron por primera vez un patrón que inmediatamente encendió las alarmas. Líneas perfectamente rectas, ángulos rectos y plataformas estratificadas dispuestas con precisión arquitectónica. Las formaciones naturales rara vez forman una geometría recta y nunca en patrones repetitivos. Los escépticos sugirieron que podría ser una plataforma volcánica colapsada hasta que los drones de buceo descendieron y enviaron imágenes que dejaron a todo el equipo en silencio. Lo que apareció en las pantallas parecía inconfundiblemente hecho por el hombre, gigantes escalones de piedra, cada uno tallado con dimensiones casi idénticas, amplias terrazas tipo plaza y largas columnas rotas esparcidas como los restos de algún monumento olvidado. Las superficies de piedra tenían planos lisos, demasiado lisos para ser accidentales. Algunas secciones mostraban lo que parecían marcas de cantera, largas ranuras rectas cortadas en la roca como si hubieran sido moldeadas por herramientas, no por el tiempo o la erosión del agua. Cuanto más exploraban los drones, más se parecía el sitio al plano de una antigua ciudad tragada por el mar. Y luego vino el análisis de la edad. Las capas de sedimento indicaron que la estructura había estado bajo el agua durante más de 10,000 años, lo que antecede a las civilizaciones conocidas en las Américas por miles de años. Para los arqueólogos, esto era casi impensable. Para los historiadores, desafiaba las líneas de tiempo fundamentales. Para los teólogos, despertaba recuerdos antiguos de un mundo que existió antes del diluvio. Las comparaciones con la Atlántida surgieron al instante, aunque algunos investigadores dudaron en usar el término. Sin embargo, el parecido era innegable: terrazas, malecones y lo que parecían cimientos de enormes edificios. Algunos teorizaron que podría estar vinculado a una civilización prediluviana, haciendo eco de las misteriosas sociedades descritas brevemente en Génesis antes del diluvio que cambió el mundo. La idea de que algo avanzado alguna vez estuvo en ese sitio y luego fue enterrado bajo las aguas crecientes desató debates en los círculos académicos. Mientras tanto, pastores y maestros proféticos ofrecieron otro ángulo: quizás en este momento de inestabilidad global, Dios está permitiendo que se descubran secretos antiguos, revelando lo que una vez ocultó en las profundidades. Señalaron versículos que describen que el mar entrega lo que estaba escondido, y la creación revela cosas largamente enterradas. A medida que los clips e imágenes llegaron a las redes sociales, la especulación se extendió por todo el mundo. Investigadores, creyentes, escépticos y espectadores curiosos se hicieron la misma pregunta: ¿quién construyó esto? ¿Y por qué desapareció? Con cada nuevo paso del dron, el misterio se profundizaba. El océano había guardado esta estructura durante milenios. Ahora, por razones que nadie comprende completamente, está revelando sus secretos, justo cuando extraños eventos se desarrollan en la Tierra y el cielo de los Estados Unidos.
Sucedió justo antes del anochecer, una de esas tardes tranquilas, cuando el cielo brilla naranja y el aire se siente extrañamente quieto. Personas de varios estados salieron a filmar la puesta de sol, sin saber que los próximos minutos ofrecerían uno de los fenómenos celestiales más desconcertantes en la historia reciente de Estados Unidos. Sin previo aviso, un enorme círculo negro se materializó en lo alto de las nubes. Sus bordes eran nítidos, y su centro más oscuro que cualquier cosa que ocurriera naturalmente en la atmósfera. No se desplazaba como una nube ni brillaba como una sombra, simplemente apareció, silencioso, perfecto, inquietante. Testigos de Oklahoma, Kansas y el norte de Texas capturaron la misma formación, un disco enorme, de 8 a 13 kilómetros de ancho, colgando inmóvil en el cielo como si estuviera anclado a algún punto invisible. Sus bordes rotaban muy levemente, no lo suficiente como para ser dramático, pero sí para dar la impresión de maquinaria o de algo vivo girando lentamente. El centro absorbía la luz en lugar de reflejarla, creando un vacío tan negro que parecía casi un agujero perforado en el cielo. Las reacciones variaron. Algunas personas se quedaron inmóviles. Otras susurraron oraciones. Unas pocas retrocedieron lentamente, convencidas de que estaban presenciando algo que no debían ver. Pero todos compartieron la misma sensación de incredulidad. Las nubes no forman círculos perfectos, y las sombras no flotan de forma independiente a tal altitud. En cuestión de minutos, comenzaron a circular informes de pilotos. Varias aeronaves que pasaban cerca de la región describieron breves interferencias de radio, ráfagas estáticas y caídas cortas de señal. Un piloto notó que su panel de navegación parpadeó cuando el avión cruzó el borde exterior del círculo, aunque las condiciones meteorológicas eran perfectamente estables. Los expertos en aviación descartaron rápidamente la idea de una anomalía de tormenta. El radar no mostró nada inusual en la atmósfera circundante. Fuera lo que fuese el círculo negro, no era meteorológico. Los científicos intentaron explicaciones, una rara nube de vórtice, una prueba militar, una sombra atmosférica. Pero cada teoría se derrumbó. Las nubes de vórtice tienen centros giratorios, no vacíos completamente negros. Las sombras requieren un objeto físico para proyectarlas, y las fuentes militares negaron su participación, señalando que no existe tecnología de proyección que pueda producir una forma perfectamente estable a esa altitud y escala. Otros recurrieron a textos antiguos en busca de respuestas. Los analistas bíblicos conectaron el avistamiento con Apocalipsis 4:1, donde Juan describió ver una puerta abierta en el cielo. La frase, argumentaron, encaja inquietantemente bien, una apertura repentina, un límite distinto, una vista a algo más allá del cielo físico. Algunos sugirieron que el círculo negro podría simbolizar una puerta de entrada, no de luz, sino de revelación, algo oculto que se expone o algo que está a punto de entrar. Pero había una inquietud más profunda debajo de las interpretaciones. Este evento no apareció de forma aislada. Llegó semanas después de que se vieran formas angelicales caminando sobre las nubes, días después de que se revelara una misteriosa ciudad de piedra bajo el océano, y al mismo tiempo que Yellowstone comenzaba a temblar de nuevo. El patrón era imposible de ignorar. ¿Estaba el cielo respondiendo a la tierra? ¿Estaba la tierra respondiendo a algo invisible? Hasta ahora, no existe una explicación oficial. El círculo negro se fue tan silenciosamente como llegó, desvaneciéndose gradualmente hasta que solo quedó el cielo de la tarde. Pero las imágenes siguen circulando, acumulando millones de visitas y provocando una pregunta creciente: si esto no era una nube, ¿qué era? Quédate con nosotros, porque los eventos que siguen desafían aún más nuestra comprensión. Con cada extraño evento que se desarrolla en Estados Unidos, la violenta tormenta del noreste, los seres parecidos a dinosaurios en las montañas, la figura radiante caminando entre las nubes, Yellowstone agitándose bajo tierra, la ciudad de piedra sumergida y ahora el círculo negro colgando en el cielo, la nación se encuentra ante un patrón que se siente inquietantemente familiar. Para muchos, estos eventos no son aislados, no son aleatorios y ciertamente no carecen de sentido. Encajan en un marco más amplio, uno que ha existido durante miles de años, las advertencias proféticas registradas en las Escrituras. Jesús habló de categorías específicas de señales que convergerían cerca del fin de la era. No una o dos, no dispersas a lo largo de los siglos, sino convergiendo, apareciendo juntas, intensificándose y acelerándose. Describió señales en el cielo, señales en la tierra, señales en el mar,
miedo y ansiedad entre las naciones, y un gran temblor que marcaría el acercamiento de un momento que cambiaría el mundo. Vistos individualmente, estos fenómenos pueden parecer inusuales pero explicables. Vistos juntos, sin embargo, forman un mosaico sorprendentemente similar al esquema profético que Jesús describió. Los profetas del Antiguo Testamento también tuvieron vislumbres de un mundo bajo presión, una creación que gime y tiembla mientras las fuerzas espirituales se mueven entre bastidores. El profeta Amós advirtió que Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus siervos, lo que significa que los grandes eventos rara vez vienen sin señales, sutiles al principio, luego inconfundibles. Joel escribió vívidamente sobre perturbaciones cósmicas, cielos oscurecidos, señales atmosféricas inusuales y eventos tan dramáticos que harían temblar a la gente. Y Daniel previó un tiempo en el que el conocimiento aumentaría y las naciones experimentarían rápidos trastornos, confusión y miedo. Muchos intérpretes hoy miran esas antiguas palabras y ven inquietantes paralelismos. El aumento de extraños fenómenos celestes, figuras brillantes, portales de oscuridad, luces inexplicables, refleja las advertencias de Joel y Daniel sobre perturbaciones celestiales. Las anomalías terrenales como el movimiento subterráneo de Yellowstone o la repentina reaparición de criaturas misteriosas hacen eco de las referencias de Jesús a visiones temibles y retumbos bajo tierra. Y el descubrimiento de una antigua estructura sumergida se relaciona extrañamente con la idea de que lo profundo revela lo que estaba oculto, un tema mencionado tanto en la poesía profética como en las narrativas del fin de los tiempos. Pero quizás el elemento más significativo del marco profético no son las señales en sí, sino el momento. Estas señales están emergiendo durante un periodo de intensa división cultural, confusión moral e inestabilidad global. En las narrativas bíblicas, las señales físicas a menudo reflejan las condiciones espirituales. Cuando las naciones se desviaban, la creación reaccionaba. Cuando las sociedades se endurecían, la tierra respondía. Esta idea de que lo natural y lo sobrenatural están conectados se entrelaza tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy, muchos creen que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada similar. La convergencia de estos eventos extraordinarios se siente menos como una coincidencia y más como una alerta espiritual, un momento que presiona a la nación a examinarse a sí misma, a detenerse y a hacer preguntas más profundas sobre la dirección, el propósito y la verdad. Para otros, estas señales sirven como recordatorios de que el mundo no es meramente material. Se mueve dentro de una historia más grande, de la que la humanidad ha sido advertida durante siglos. Ya sea que uno vea estos eventos como mensajes sobrenaturales o anomalías naturales, la sensación de urgencia que inspiran es inconfundible. Algo está cambiando. Algo se está agitando. Y según el marco profético establecido hace mucho tiempo, tal convergencia siempre ha significado que un capítulo significativo de la historia se acerca a su punto de inflexión. A medida que estos momentos extraordinarios se desarrollan en toda la nación, una realización tranquila pero apremiante ha comenzado a extenderse. El mundo está entrando en una etapa donde la certeza se desvanece y las preguntas más profundas ya no pueden ser ignoradas. Personas que antes descartaban cualquier cosa espiritual ahora se detienen, reconsideran y buscan respuestas más allá del mundo físico. Este cambio no está impulsado por el miedo, está impulsado por la innegable sensación de que algo más grande se está moviendo bajo la superficie de la vida cotidiana. Lo que hace que este momento sea tan único no es la intensidad de los eventos en sí, sino la forma en que están despertando un instinto en el corazón humano. A lo largo de la historia, la humanidad ha sentido cuando el mundo se acerca a un punto de inflexión. Los imperios se alzan y caen, las culturas cambian, los valores se desmoronan o se fortalecen, y las sociedades alcanzan un punto en el que las explicaciones ordinarias ya no satisfacen las preguntas que la gente se hace. Estados Unidos, por primera vez en una generación, se encuentra en ese espacio, un lugar donde la comodidad y el control ya no se sienten garantizados. Esta advertencia final no se trata de predecir una fecha, nombrar un evento o sembrar el pánico. En cambio, es una invitación a despertar del adormecimiento espiritual, a recuperar la claridad que muchos sienten que se ha perdido en una era de ruido, distracción y división. Pregunta a cada persona individualmente, ¿en qué pones tu confianza? ¿Sobre qué cimiento estás parado cuando el mundo comienza a moverse bajo tus pies? El mensaje más profundo que emerge a través de este momento es notablemente simple: regresa a lo que importa. No a los rituales o sistemas, sino a la fuerza silenciosa que se encuentra en la fe, la humildad, la compasión y la verdad.
Estos no son conceptos abstractos, son anclas en tiempos turbulentos. Cuando la sociedad se vuelve inestable, estas anclas se convierten en salvavidas. Cuando la incertidumbre aumenta, agudizan la perspectiva. Cuando el mundo se oscurece, restauran la esperanza. Si estos eventos han despertado algo en ti, una pregunta, una preocupación, una chispa de curiosidad, no lo ignores. Momentos como este no aparecen a menudo. Llegan para cambiar corazones, reenfocar mentes y llamar a la gente de vuelta a las cosas que una vez conocieron pero de las que se fueron alejando lentamente. Gracias por ver y reflexionar conmigo a través de este viaje. Si quieres mantenerte informado a medida que se desarrollen más acontecimientos, por favor dale me gusta, deja un comentario compartiendo tu perspectiva y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a otros que también pueden estar buscando claridad durante este tiempo extraordinario. Estas no son ocurrencias aleatorias, sino una serie de señales que anunciaron el regreso de Cristo. ¿Podrían ser estos los dolores de parto de los que se nos ha advertido? Exploremos estas señales y veamos si el día del regreso del Señor está cerca. En medio del árido desierto de Arizona, donde solo soplan rocas calientes y vientos secos a través de hierbas cortas, unos topógrafos descubrieron una extraña piedra, un altar rectangular que pesaba muchas toneladas, ubicado solo en la tierra agrietada. No había monumentos circundantes, ni registros históricos, ni señales de que pueblos modernos o indígenas lo hubieran construido alguna vez. Simplemente estaba allí, como si esperara el momento adecuado para aparecer. Y ese momento llegó a las 4:13 de la madrugada. Ocurrió un pequeño microsismo en la zona. Pero extrañamente, el suelo no tembló en absoluto. En cambio, el altar mismo tembló, como si alguna fuerza lo hubiera impactado directamente. La tierra no se movió, la arena no voló, los arbustos no se agitaron, pero la alta piedra de muchas toneladas tembló violentamente. Cuando el equipo de topografía colocó un sismómetro en la superficie del altar, descubrieron algo que nadie podía creer. Las vibraciones provenían del interior de la piedra misma, no del suelo. La frecuencia no era como la de un terremoto, ni como la de un coche, ni como la de ningún otro fenómeno natural. Cuando quitaron la gruesa capa de polvo de la superficie, vieron 4 antiguos caracteres hebreos grabados con extrema precisión: Kole Subi, la voz del regreso. Esto hizo que todo fuera aún más increíble. El hebreo antiguo no existía en el continente norteamericano, y mucho menos en medio del desierto de Arizona. Entonces, ¿quién lo talló? ¿Cuándo y por qué? Esto hizo que muchos eruditos bíblicos lo conectaran inmediatamente con antiguas profecías. En Ageo 2:6, Dios dijo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, no la vibración de un terremoto, sino un movimiento espiritual, algo que los humanos solo pueden sentir pero no medir. Y en 1 Tesalonicenses 4:16, Pablo dice que antes de que Cristo regrese, habrá trompeta de Dios. Esa trompeta no tiene por qué ser un instrumento musical, puede ser una señal, una vibración, un sonido que despierte el espíritu humano. Así que los intérpretes llaman a este evento la señal del altar, la primera señal en la tierra que indica intervención divina. Cuando el altar tiembla, cuando aparecen las palabras la voz del regreso, cuando el desierto silencioso resuena con una extraña frecuencia, todo parece estar enviando el mismo mensaje: preparad el camino del Señor. Y esa es solo la primera señal en una serie de eventos que se están acelerando en América. En medio de una oscura noche en la pradera de Wyoming, donde solo soplaba el viento y se alzaban las distantes montañas, un satélite de la NASA registró de repente una visión inesperada. Un círculo perfecto de fuego apareció en medio de un campo. El fuego, de unos 80 metros de ancho, brillaba como un anillo gigante colocado entre la tierra y el cielo. Ardió durante exactamente 90 segundos y luego desapareció de repente. Sin cenizas, sin explosión, sin humo. Cuando los bomberos llegaron al lugar, estaban aún más confundidos. El suelo dentro del círculo de fuego todavía estaba ligeramente caliente, pero el área exterior estaba casi intacta. No había señales de gasolina, ni vegetación quemada, y lo más importante, el fuego ardió en un círculo preciso, sin desviarse ni unos pocos centímetros. En la naturaleza, un fuego así es casi imposible. Ambientologistas y meteorólogos no pudieron dar una explicación. Ni relámpagos, ni fuente de calor, ni actividad humana. Todo parece haber sucedido en ese momento como algo marcado en el suelo.
Pero cuando observamos este fenómeno desde una perspectiva bíblica, comienza a tener más sentido. En Éxodo 3, 2, Dios aparece en una zarza ardiente que no se consume. El fuego santo no destruye, sino que revela su presencia. El anillo de fuego de Wyoming es similar. No se propaga ni destruye. Simplemente aparece, arde intensamente y luego se retrae como una señal. En Ezequiel 1, el profeta ve un círculo de fuego que rodea la gloria de Dios, un símbolo de santidad y poder divino. Desde esta perspectiva, el anillo de fuego de Wyoming se convierte en una señal de purificación, un recordatorio de que antes del regreso de Dios, la tierra, el cielo y el fuego deben hablar. ¿Qué lo hace aún más notable? El anillo de fuego apareció solo días después del temblor del altar de piedra en Arizona. Una señal de la tierra, una señal del fuego. Ambos ocurrieron repentinamente sin una causa natural. Era como si la naturaleza estuviera enviando mensajes paso a paso, capa por capa. La tierra tembló, el fuego se encendió, toda la creación se preparaba para lo que estaba por venir. En los suburbios de Dallas, Texas, se estaba gestando una tormenta masiva, y el radar meteorológico trabajaba las 24 horas para seguir su trayectoria. Pero al analizar los datos, los técnicos vieron de repente una imagen diferente a cualquier estructura de nubes que hubieran registrado, una gigantesca silueta de alas que se extendía casi 9 millas por el cielo. Las alas no eran borrosas ni oscurecidas. Al contrario, tenían una definición nítida y clara como si hubieran sido dibujadas a partir de la luz y la sombra del centro de la tormenta. Mientras el radar registraba la forma, la gente en tierra sintió que algo andaba mal. El viento cambió repentinamente, su silbido se asemejaba al sonido de un shofar, un antiguo cuerno judío usado en rituales sagrados. El sonido duró unos 40 segundos, y muchas personas lo grabaron en sus teléfonos antes de que la tormenta alcanzara su punto máximo. Las reacciones de los residentes de Dallas se extendieron rápidamente en las redes sociales. Muchos transmisores en vivo describieron el momento como la apertura de los cielos, como si una línea entre el mundo visible e invisible se hubiera revelado en solo unas pocas docenas de segundos. Algunos incluso dijeron que escucharon lo que sonaba como aleteos de alas, no truenos, no metal, sino el sonido de alas gigantes batiendo el aire. En el contexto de la Biblia, esta imagen es impactante, no porque sea extraña, sino porque coincide tan estrechamente con las descripciones de la profecía. En Apocalipsis 14, 6, la Biblia describe un ángel que volaba en medio del cielo, para traer un mensaje a las naciones antes del tiempo del juicio. En Salmo 91, 4, Dios promete, con sus alas te cubrirá. Cuando se comparan estos versículos, la imagen de alas apareciendo en medio de una tormenta ya no es solo un extraño fenómeno meteorológico. Adquiere la apariencia de una señal de mensajero, una señal angélica que a menudo aparece antes de un cambio de tiempo. Los ángeles en la Biblia no solo llevan mensajes. Aparecen como heraldos, como señales de que Dios está obrando y a punto de hacer algo grande. Visto así, la sombra del ángel sobre Texas no es solo una imagen hermosa o aterradora. Es un poderoso recordatorio. Si la tierra tembló en Arizona, si apareció el fuego en Wyoming, entonces ahora el cielo de Texas también está hablando como parte de una serie de señales que se están extendiendo por América. Y como las trompetas de la antigüedad, esta señal puede estar diciendo al mundo, los tiempos están cambiando. Despertad. Durante los últimos 3 meses, una serie de extraños sucesos han ocurrido en Estados Unidos que tienen a mucha gente preocupada y a los investigadores desconcertados. 22 iglesias han ardido en 90 días. Estos incendios no se concentran en un solo estado, sino que se extienden de sur a norte, desde pequeños pueblos hasta ciudades densamente pobladas. Lo más aterrador es que en la mayoría de los casos no se ha encontrado la fuente de ignición. No hubo señales de cortocircuitos eléctricos, ni incendios provocados, ni materiales inflamables derramados cerca del lugar. En muchos casos, los bomberos dijeron que el fuego parecía provenir del interior y se propagó muy rápidamente, quemando todo el santuario en solo unos minutos. En circunstancias normales, 22 incendios de iglesias en 90 días es un número inusual. Pero en un momento en que Estados Unidos está siendo azotado por extrañas señales, el altar de piedra tembloroso, el anillo de fuego de Wyoming, la sombra angelical de Texas, esta cadena de incendios de iglesias hace que muchos se pregunten, ¿qué está pasando realmente? Para los creyentes en la Biblia, este evento tiene un significado más profundo. En la Biblia,
las iglesias no son solo lugares de culto religioso, sino símbolos de la palabra de Dios, de su presencia entre su pueblo. Cuando una iglesia arde, la imagen es más que una simple pérdida física. Evoca temas de purificación y juicio. El fuego en la Biblia tiene dos significados principales: juzgar a los impíos y purificar a los justos. Esto se describe claramente en 1 Pedro 4:17, el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Si el juicio comienza por el santuario, entonces Dios está limpiando, despertando, corrigiendo lo que ha salido mal en la iglesia. Malaquías 3:2 dice, Él es como fuego purificador de plata. El refinador de plata no destruye, sino que elimina las impurezas, haciendo el metal más puro. Visto así, la cadena de incendios de iglesias no es simplemente un accidente. Adquiere la apariencia de una señal espiritual, como si Dios estuviera dando un llamado de atención a su propio pueblo. Quizás esto no sea destrucción sino purificación. Un recordatorio de que la iglesia debe volver a la pureza, la verdad y la fe original antes de que el mundo entre en una mayor agitación. Y cuando este evento se sitúa junto a otras señales que aparecen en América, comienza a surgir una imagen más grande. La tierra tiembla, el cielo brilla, los fuegos arden en lugares santos, como si toda la creación estuviera diciendo lo mismo: los tiempos están cambiando en Estados Unidos. Extrañas señales en el cielo y en la atmósfera están desconcertando a los científicos y asustando a la comunidad cristiana en todo Estados Unidos. Uno de los fenómenos más controvertidos es la lluvia roja, que ha aparecido en Georgia, Florida y Kentucky. En vídeos tomados por residentes, cada gota de lluvia es de un rojo intenso, como vino que se filtra en la superficie de la carretera para crear vetas de color rojo claro que se oscurecen gradualmente. Cuando los laboratorios locales analizaron el fenómeno, no encontraron polvo sahariano, que es una causa común de lluvia roja en muchos países. Tampoco encontraron bacterias rojas, polen ni señales de contaminación industrial. La lluvia roja apareció durante unos minutos y luego desapareció, dejando tras de sí un misterio sin resolver. No mucho después, apareció un segundo fenómeno, esta vez en el cielo. Se registraron nubes en forma de cruz en 6 estados diferentes en solo 2 semanas. Lo notable es que todo esto sucedió justo después de una tormenta eléctrica, cuando las nubes se estaban disipando, pero en lugar de disolverse como lo harían normalmente, se agruparon en una cruz blanca brillante que se extendía por el cielo, durando unos 2 a 3 minutos antes de desaparecer. Para muchos, fue solo una coincidencia. Pero para aquellos que han estado siguiendo las señales espirituales que se extienden por Estados Unidos, los dos fenómenos tienen un significado que va más allá de la ciencia. En Joel 2:30, Dios dice que enviará sangre, fuego y columnas de humo antes del grande y terrible día del Señor. La lluvia roja que aparece de repente sin ninguna fuente es una señal de sangre, una referencia a la antigua profecía de que se vería sangre en el cielo y en la tierra. En Mateo 12:30, Jesús describe que antes de su regreso, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Muchos comentaristas creen que esta señal puede estar relacionada con el símbolo de la cruz, un símbolo de redención y la segunda venida. Cuando tanto la naturaleza como los cielos están enviando tales señales, muchos creen que ya no son fenómenos aleatorios. Parece que están diciendo el mismo mensaje: mirad hacia arriba, estad preparados, la profecía está llegando. En lo profundo de una grieta recién abierta en el Gran Cañón, un equipo de geólogos hizo un descubrimiento que sacudió tanto a la comunidad arqueológica como a la profética. Mientras descendían a una estrecha cueva formada por un reciente derrumbe de rocas, sus linternas iluminaron formas que no pertenecían a las paredes naturales de arenisca. Al final de la cueva había una colección de antiguos artefactos babilonios, objetos que nadie esperaba encontrar en suelo estadounidense. Lo más destacado fue un busto babilonio tallado con rasgos inconfundiblemente similares a los encontrados en Mesopotamia. Junto a él había una estatua de un halcón, con sus alas plegadas a ambos lados, y una esfinge en miniatura con cuerpo de león y cabeza humana. La artesanía era asombrosa, a juego con el estilo de artefactos de miles de años de antigüedad. Pero el descubrimiento más inquietante yacía bajo el busto, una tablilla de piedra grabada con escritura cuneiforme acadia, la antigua escritura del Imperio Babilónico. Tras la traducción, el mensaje envió escalofríos por la espalda del equipo: la ciudad caída regresará. Nadie podía explicar por qué algo así aparecería en el Gran Cañón. No había registros históricos de contacto entre babilonios y las Américas.
No había rutas de migración, ni rutas comerciales, ni evidencia de culturas del cercano Oriente Antiguo cruzando océanos. Sin embargo, estos artefactos estaban intactos, erosionados por el tiempo, y no mostraban signos de descubrimiento reciente. El descubrimiento llamó inmediatamente la atención de los eruditos bíblicos porque el simbolismo era imposible de ignorar. En Apocalipsis 5 y 18, la Biblia describe Babilonia la Grande, un poder espiritual y político que surge antes del juicio final. Esta Babilonia es más que una simple ciudad física, representa un sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influye en naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El ángel en Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se levantará y ejercerá un gran poder justo antes de su destrucción, convirtiéndose en el centro de un sistema mundial opuesto a Dios. Su caída marca uno de los eventos finales antes del regreso de Cristo. Por eso la frase «la ciudad caída volverá a levantarse» parece más una advertencia profética que una historia antigua. Para muchos, la aparición de tal estatua en América es profundamente simbólica. Demuestra que el espíritu de Babilonia, materialismo, decadencia moral, rebelión espiritual, ha permeado profundamente la cultura y el estilo de vida estadounidenses. No porque Babilonia haya estado alguna vez presente aquí, sino porque su influencia persiste dondequiera que la sociedad abandone los caminos de Dios. Algunos eruditos creen que el descubrimiento del Gran Cañón no es simplemente una anomalía arqueológica, sino un espejo espiritual que refleja el estado de una nación que se desvía hacia los mismos patrones condenados en Apocalipsis. Los artefactos sirven como advertencia: cuando Babilonia se levante, el juicio seguirá. Para muchos, es un recordatorio final de que los patrones vistos en la antigua Babilonia están regresando, y con ellos viene la presencia del rey que derrocará a Babilonia de una vez por todas. Cuando todos los eventos recientes en Estados Unidos se colocan uno al lado del otro, el altar tembloroso en Arizona, el anillo de fuego en Wyoming, la sombra angelical sobre Texas, los sonidos de trompeta escuchados en varios estados, las iglesias en llamas, la lluvia roja, las nubes en forma de cruz, e incluso la estatua de Babilonia escondida en el Gran Cañón, comienza a formarse un patrón sorprendente. Ya no son ocurrencias aleatorias. En cambio, se alinean casi perfectamente con una antigua secuencia profética descrita en Joel 2, 30-31, donde Dios promete prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo antes del grande y terrible día del Señor. Las señales del cielo aparecen en Texas. La tierra tiembla en Arizona. La lluvia parecida a sangre cae por el sureste. El fuego aparece en Wyoming y en iglesias que arden por toda la nación. Y columnas de humo se elevan de santuarios y tormentas. Cada elemento que Joel enumeró parece estar desarrollándose en tiempo real dentro de una generación a través de una nación. Jesús explica además este patrón en Mateo 24, 8, llamando a estas primeras señales dolores de parto, las primeras contracciones que comienzan suavemente pero se vuelven más fuertes, más seguidas e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Eventos que antes parecían aislados ahora están formando una cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias distantes. Son señales que se aceleran, se intensifican, se superponen unas a otras como los últimos minutos antes de que se abra un nuevo capítulo. Y así nos quedamos con una pregunta que resuena más fuerte con cada nueva señal: si estos eventos no son coincidencia, si el cielo, la tierra, el fuego y la sangre están hablando al mismo tiempo, ¿entonces Cristo se acerca más de lo que pensamos? El misterio de la segunda venida de Cristo ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Aunque muchos cristianos esperan un futuro regreso corporal de Jesús, la pregunta sigue siendo: ¿ya ha ocurrido la segunda venida? Esta publicación de blog explora la posibilidad de que, si bien Jesús ciertamente regresará en el futuro en forma corporal para juzgar a vivos y muertos, la segunda venida tal como se describe en Mateo 24 ya se cumplió en el primer siglo. El concepto de la segunda venida ha sido uno de los temas más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, la segunda venida se entiende como un evento futuro en el que Jesús regresará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos, e inaugurar el estado eterno. Esta interpretación a menudo se asocia con la visión futurista de la escatología, que cree que muchos de los eventos del libro de Apocalipsis, así como el regreso de Cristo, aún están por venir. Sin embargo,
Existe otra perspectiva que sugiere que la segunda venida de la que Jesús habló en Mateo 24 se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta visión se asocia con el preterismo, que argumenta que la mayoría de las profecías del Nuevo Testamento, particularmente en Mateo 24 y el libro de Apocalipsis, se cumplieron en los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es importante señalar que en la Biblia se encuentran dos tipos de venidas divinas. Una es el regreso físico y corporal de Cristo al final de la historia, y la otra es una venida en juicio que ocurre a lo largo de la historia, a menudo en respuesta a la rebelión del pacto. Esta última es la venida que Jesús describió en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del antiguo pacto. En esta publicación, proporcionaremos 12 líneas de evidencia bíblica fría y dura para demostrar que la segunda venida a la que Jesús se refirió en Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Este juicio marcó el fin del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto, con Jesús reinando en poder desde el cielo. Antes de adentrarnos en la evidencia, es importante comprender los dos tipos de venidas de Cristo mencionadas en las Escrituras. Jesús vino una vez en su encarnación física, nacido de María, viviendo una vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Esta primera venida es universalmente aceptada por los cristianos y marca el comienzo del plan de salvación de Dios. Sin embargo, también hay otro tipo de venida descrita en la Biblia, una venida espiritual en juicio que a menudo se malinterpreta. En Mateo 24, cuando Jesús habla de su venida y el fin de la era, se refiere al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo a él. Esto no es el regreso físico de Cristo al final de los tiempos, sino el cumplimiento del juicio de Dios sobre Israel en respuesta a su infidelidad al pacto. Es esencial reconocer que, si bien esperamos el regreso físico de Cristo en el futuro, la venida de Mateo 24 ya ocurrió, no como un regreso corporal, sino como un juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. Comencemos con la frase clave inmediatamente después de la tribulación, en Mateo 12 y 29. Muchos eruditos, como D.A. Carson, sugieren que hay una brecha de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús saltó de predecir la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a eventos aún futuros. Sin embargo, esta interpretación carece de un sólido apoyo bíblico. La palabra inmediatamente, griego, eutios, en el versículo 29 es clara e inequívoca. Significa sin demora o enseguida. Esta palabra se usa consistentemente a lo largo del Nuevo Testamento para describir acciones que suceden directamente después de un evento precedente. Por ejemplo, en Mateo 8 y 34, Jesús sana a 2 ciegos inmediatamente después de que piden ayuda. Y en Lucas 10 y 60, Pedro niega a Jesús e inmediatamente el gallo canta. El uso de geutios en Mateo 12 y 29 significa que los eventos descritos, el sol oscurecido, la luna sin dar su luz y las estrellas cayendo del cielo, sucedieron inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no miles de años después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y los eventos subsiguientes se cumplieron dentro de una sola generación, como el propio Jesús afirmó en Mateo 12 y 34, esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. Así, la profecía de Jesús sobre el juicio de Jerusalén ocurrió en el primer siglo, inmediatamente después de la tribulación que Jesús había descrito anteriormente en el capítulo. No es un evento distante en el futuro, sino un evento inminente dentro de la generación a la que Jesús hablaba. Para apoyar la idea de que la segunda venida de la que Jesús habló ya se cumplió, necesitamos considerar la evidencia bíblica. Ahora examinaremos 12 líneas de datos bíblicos fríos y duros que prueban que las palabras de Jesús se cumplieron en el primer siglo, específicamente en el año 70 después de Cristo. Con la destrucción de Jerusalén. 1. La profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, Mateo 24, 1-2, se cumplió cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús predijo. 2. Jesús predijo la gran tribulación, Mateo 24, 21-22, que corresponde al asedio de Jerusalén por los romanos, donde el pueblo de Israel sufrió inmensas penurias. 3. La abominación desoladora, Mateo 12 y 15, se entiende ampliamente como la profanación del templo por el ejército romano, cumpliendo la profecía de Daniel sobre la abominación. 4. Jesús advirtió a los discípulos que huyeran a las montañas, Mateo 24, 16-18,
cuando vieran estas señales, lo cual hicieron antes de que los romanos capturaran la ciudad. 5. La señal del Hijo del Hombre, Mateo 12 y 30, ocurrió espiritualmente cuando la profecía de Jesús fue validada por la destrucción de la ciudad por los romanos, confirmando su autoridad divina. 6. El lamento de las tribus, Mateo 12 y 30, se refiere a la tristeza del pueblo judío cuando se dio cuenta de que su rechazo al Mesías llevó a su destrucción. 7. La reunión de los escogidos, Mateo 12 y 31, se refiere a los primeros cristianos que huyeron a Pella y se salvaron del juicio sobre Jerusalén. 8. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, Mateo 12 y 29, simboliza el colapso del sistema religioso y político judío. 9. Las potencias de los cielos serán conmovidas, Mateo 12 y 29, significa el desmantelamiento del mundo del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto. 10. La venida del Hijo del Hombre en las nubes, Mateo 12 y 30, no es un descenso literal, sino una representación simbólica del juicio de Jesús sobre Jerusalén. 11. El Evangelio será predicado a todas las naciones, Mateo 12 y 14, antes de que llegara el fin, indicando el cumplimiento de la gran comisión antes de la caída de Jerusalén. 12. La afirmación de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 12 y 34, sitúa claramente el cumplimiento de estas profecías dentro del primer siglo. Aunque Mateo 24 habla del juicio sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esto no niega el futuro regreso físico de Cristo. La Biblia enseña claramente que Jesús regresará corporalmente al final de la historia humana cuando resucitará a los muertos, juzgará a vivos y muertos y establecerá el estado eterno. Sin embargo, la venida descrita en Mateo 24 fue una venida en juicio sobre Jerusalén, no el juicio final al final del mundo. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza de la profecía bíblica y por qué los eventos del año 70 después de Cristo son tan significativos en la escatología. La segunda venida de Cristo, tal como se describe en la Biblia, ya se ha cumplido en el juicio de Jerusalén, sin embargo, aún está por cumplirse en el regreso físico de Cristo. Mientras vivimos en el presente, esperamos el regreso final de Jesús, quien traerá la victoria definitiva, la vida eterna y la renovación final de todas las cosas. La profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como la predijo Jesús en Mateo 24, es uno de los eventos más significativos en la profecía bíblica. Jesús predijo el colapso del mundo del antiguo pacto, que culminó con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no fue el fin de la historia, sino un hito significativo en el plan redentor de Dios. Mientras esperamos ansiosamente el regreso corporal de Cristo al final de los tiempos, es crucial reconocer que la segunda venida de la que Jesús habló en Mateo 24 ya ocurrió en forma de juicio divino contra Jerusalén. Este evento cumplió la profecía, confirmando que Cristo reina ahora en el cielo y su reino está establecido. Mientras miramos hacia la venida final de Cristo, se nos recuerda vivir con propósito, usando nuestras vidas al servicio del Rey que reina victorioso, sabiendo que el antiguo pacto ha pasado y el nuevo pacto es inquebrantable. Estemos listos, porque estamos viviendo en la era del reinado de Cristo con la promesa de su regreso final para hacer nuevas todas las cosas. Mientras nos conectamos esta noche, varias noticias de última hora se están desarrollando. Advertencias y avisos de tornados están activos en varios estados. Dios mío, estamos en un tornado, exclama una voz. Oh, bendito Jesús. Mira eso. ¡Guau! ¿Cuántos?, pregunta otra. En todo Estados Unidos, se desarrollan escenas que dejan atónitos tanto a científicos como a creyentes. Incendios forestales incendian los cielos sobre California, mientras tornados destrozan Missouri, y temblores sacuden la costa oeste. En Florida, testigos graban enormes alas de luz que se extienden por el horizonte, desatando un feroz debate, mensajero angelical o una señal engañosa. En las reuniones de oración, figuras brillantes aparecen en las nubes, conmoviendo los corazones hasta las lágrimas. Y en el desierto de Arizona, susurros hablan de reliquias ocultas y huesos gigantes enterrados en silencio. ¿Son estas coincidencias, o las mismas señales de las que Jesús advirtió en Mateo 24 cuando dijo que los cielos y la tierra testificarían antes de su regreso? La nación tiembla. La pregunta sigue siendo, ¿estamos listos para escuchar?
De costa a costa, Estados Unidos está siendo azotado por desastres que parecen golpear sin pausa. En Missouri, violentos tornados destrozaron barrios enteros, dejando metales retorcidos y casas astilladas esparcidas por la tierra. Los supervivientes hablaron de paredes temblando como papel, de cielos rugiendo como si los cielos mismos se hubieran abierto. Fue como la ira de algo mayor, relató uno. Más al oeste, California tembló una vez más. Terremotos sacudieron las carreteras, agrietando el concreto y haciendo que los rascacielos se balancearan de terror. Durante décadas, los científicos han advertido del infame Big One, sin embargo, cada temblor, cada onda de choque se siente menos como un movimiento aleatorio y más como una profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24:7, habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es principio de dolores de parto. En el estado de Washington, el fuego y las piedras se agitaron bajo la tierra. Retumbos volcánicos sacudieron las montañas, nubes de ceniza se alzaron hacia el cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6 y 12, donde las montañas mismas se sacudían de sus lugares. La erupción no alcanzó su máxima fuerza, pero la advertencia era inconfundible, la creación misma está gimiendo. Mientras tanto, los incendios forestales arrasaron las llanuras secas y los bosques del oeste, tiñendo los cielos de carmesí, ocultando el sol con humo y ceniza. Familias huyeron de sus casas en llamas, aferrándose a sus hijos, mirando hacia horizontes que brillaban rojos como la sangre. Joel 2:30-31 declara, haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y como si el fuego no fuera suficiente, las inundaciones arrasaron el corazón del país, engullendo carreteras, arrastrando vehículos y convirtiendo pueblos en ríos. Los que escaparon treparon a los tejados, orando en voz alta mientras las aguas subían. Para algunos, parecía los días de Noé una vez más, la vida continuaba hasta que de repente la destrucción llegó sin previo aviso. Los científicos analizan las corrientes en chorro, el aumento de las temperaturas, el desplazamiento de las placas tectónicas. Pero la profecía interpreta advertencias, juicios, señales del fin. América tiembla no solo bajo el peso de la naturaleza, sino bajo el cumplimiento de la propia Escritura. Cada tormenta, cada temblor, cada inundación no es solo un desastre. La pregunta ya no es si estos eventos son naturales, sino si escucharemos lo que están diciendo. El tiempo es corto y el rey viene. Mientras las tormentas azotaban el corazón del país y los temblores sacudían el oeste, los cielos sobre Florida revelaron un misterio que dividió a millones. En un día tranquilo cerca de la costa, un extraño resplandor apareció sobre la orilla. Los testigos levantaron sus teléfonos, y lo que grabaron asombró al mundo, enormes alas brillantes que se extendían por el cielo, luminosas e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de haber visto un ángel. Otros, escépticos, advirtieron que podría ser una ilusión o, peor aún, un engaño. Las imágenes se propagaron como un reguero de pólvora, desatando un feroz debate. ¿Podría ser realmente un mensajero celestial? O, como advirtió Pablo en 2 Corintios 11 y 14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Durante siglos, el pueblo de Dios ha lidiado con esta pregunta, cómo discernir entre las señales divinas y las maravillas falsas. Aquellos que estaban en la playa hablaron de una atmósfera cargada de asombro. Un pescador lo describió como el cielo abriéndose. Una madre que sostenía a su hijo dijo que sintió una paz abrumadora, mientras que otro testigo confesó miedo, creyendo que el juicio estaba cerca. La imagen de las alas radiantes quedó grabada en sus memorias, haciendo eco de los relatos bíblicos donde los ángeles aparecían para entregar tanto consuelo como advertencia. Las Escrituras nos recuerdan que los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anunciaron el nacimiento de Cristo con gloria que los rodeaba. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 12 y 24 que surgirían señales falsas para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. La aparición en Florida se encuentra en la encrucijada de ambas verdades, asombrosa, pero también poniendo a prueba el discernimiento de los corazones.
Los científicos ofrecieron explicaciones, pilares de luz causados por cristales de hielo, reflejos atmosféricos, incluso proyecciones de drones. Pero los creyentes replicaron, el momento, la forma, el poder. No podía descartarse tan fácilmente. ¿Por qué apareció justo cuando los desastres sacudían América, justo cuando el mundo ya se preguntaba si la profecía se está cumpliendo? Para los cristianos, la visión sirve como un desafío. ¿Correremos tras cada figura brillante? ¿O probaremos los espíritus por la palabra de Dios? 1 Juan 4:1 exhorta, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Ya sea mensajero angelical o señal falsa, el evento en Florida exige nuestra atención. Los cielos ya no están en silencio. La creación ya no está quieta. Algo o alguien está llamando. La pregunta es, ¿reconocemos su voz? Sobre el caos del fuego y la tormenta, los cielos de América se han convertido en un lienzo de misterio. En múltiples estados, los residentes miraron hacia arriba para ver extraños agujeros circulares abriéndose en las nubes, anillos perfectos como si hubieran sido tallados por una mano invisible. Los pilotos confirmaron que las formaciones eran reales, no trucos de cámara. Las redes sociales explotaron. Poco después, pilares de luz y brillos relucientes aparecieron durante las reuniones de oración. Vídeos muestran haces descendiendo sobre las congregaciones, rodeando a los fieles con un brillo tan intenso que muchos rompieron a llorar. Un clip capturó lo que parecía ser el contorno de una figura humana brillando en la luz, con las manos levantadas en bendición. Los testigos gritaron, convencidos de haber visto la presencia del Señor. Hechos 2:19 predijo esta misma escena, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, y fuego, y vapor de humo. ¿Podría ser que estas visiones radiantes no sean ilusiones, sino un cumplimiento? Los escépticos se apresuraron a explicar. Los meteorólogos hablaron de agujeros de estela falsos formados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las figuras brillantes a destellos de lentes, refracciones e ilusiones ópticas. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el momento, la ubicación, la forma en que estos sitios siempre parecen acompañar la oración y la adoración. ¿Por qué descienden las luces cuando las voces se elevan en fe? ¿Por qué se forman figuras cuando el nombre de Cristo es exaltado? La Escritura advierte, no todas señales de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 12:24 que aparecerían falsas maravillas para engañar a muchos. La tarea para los creyentes no es perseguir cada milagro, sino medirlo contra la palabra de Dios. Si la señal nos acerca más a Cristo, es verdadera. Si nos distrae o glorifica al hombre, es falsa. Lejos de las tormentas y los cielos brillantes, los desiertos de Arizona guardan susurros de secretos enterrados en lo profundo de la tierra. Informes locales y antiguos relatos hablan de un descubrimiento sorprendente, huesos humanos masivos, mucho más grandes que cualquier cosa vista hoy, desenterrados en cavernas ocultas. Junto a ellos, losas de piedra grabadas con símbolos que se asemejan a los 10 mandamientos. Sin embargo, poco después de que estos hallazgos salieran a la luz, desaparecieron del registro público. Los museos negaron su participación. Las autoridades guardaron silencio, y los susurros fueron enterrados casi tan rápido como las reliquias mismas. ¿Podría ser cierto? Génesis 6:4 declara, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Deuteronomio 2 recuerda naciones de gran estatura que aterraron a Israel. ¿Qué pasa si los huesos de Arizona no son leyenda, sino fragmentos de esa antigua verdad? ¿Y qué de las tablillas de piedra? Si son genuinas, harían eco del pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando terminó de hablar con él en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Tropezar con tales inscripciones en el desierto de América no solo reescribiría la historia, sino que confrontaría a una nación con la realidad de que la ley de Dios no puede ser borrada, incluso si los hombres intentan enterrarla. ¿Por qué se ocultarían tales descubrimientos? Quizás porque desafían la narrativa de la ciencia moderna. Quizás porque confirmaron demasiado claramente lo que la Escritura ha declarado todo el tiempo. Jesús advirtió en Lucas 7:40 que si sus seguidores guardaban silencio, aun las piedras clamarían.
Podría ser que estas reliquias enterradas sean parte del testimonio de la creación, clamando contra una nación que ha dado la espalda a Dios. Ya sea ocultado por accidente o silenciado a propósito, los mismos rumores conmueven el alma. Si es cierto, prueban que la tierra de América misma está grabada con recordatorios de la historia bíblica. Si es falso, todavía revelan un profundo anhelo de confirmación de que la Biblia es real. De cualquier manera, el desierto no está en silencio. Susurra sobre gigantes, sobre pactos, sobre verdades demasiado poderosas para permanecer bajo tierra. Un día, todo secreto será revelado. Lucas 8 y 17 promete, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni cosa encubierta que no haya de saberse y salir a la luz. Los misterios del desierto de Arizona pueden ser solo una sombra de esa revelación mayor. Y cuando llegue, el mundo ya no debatirá si la palabra de Dios es verdadera. Se encontrará cara a cara con el autor mismo. Los desastres naturales son solo superficiales. El mayor peligro para América reside en su propia alma. La sociedad actual es como la Babilonia bíblica, rica, orgullosa, pero llena de pecado. Apocalipsis 18, 2 dice, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en prisión de todo espíritu inmundo. ¿En qué se diferencia América cuando lo santo es escarnecido mientras lo pecaminoso es glorificado? Isaías 5 y 20 advierte, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Estos son los tiempos en que vivimos. La política es divisiva. La violencia abunda. Las familias están rotas. 2 Timoteo 3, 1-2 también dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Pero en medio de esta decadencia, la voz de Dios todavía resuena. Apocalipsis 18, 4, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, el pueblo de Dios debe separarse del pecado y mantener puros sus corazones. Por mucho que América se parezca a Babilonia, Dios todavía llama a la Iglesia a mantenerse firme. La caída de la antigua Babilonia es una advertencia para todas las naciones que rechazan a Dios. América hoy se encuentra en una encrucijada. Arrepentirse y recibir misericordia, o ser arrogante y recibir juicio. Salmo 33, 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Pero si América lo rechaza, la bendición desaparecerá y solo quedará el juicio. Jesús dijo en Mateo 24, 37-39, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta es una imagen de los últimos tiempos, la humanidad viviendo despreocupada, desprevenida, mientras el juicio estaba a la puerta. La Biblia describe el tiempo de Noé como un tiempo de gran pecado. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy, América y el mundo no son diferentes. En medio de la oscuridad, hay esperanza, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Noé se salvó porque obedeció y entró en el arca. Hoy, nuestra única arca es Cristo. Las señales, desde terremotos y tormentas hasta ángeles y luces en el cielo, son un llamado a la humanidad a regresar. Así como Noé construyó el arca antes del diluvio, debemos preparar nuestros corazones para la segunda venida. La pregunta es, ¿nos entregaremos a comer y beber como antes? ¿O entraremos en el arca de salvación que es Jesús antes de que se cierre la puerta? Desde tormentas y terremotos hasta señales en el cielo, desde huesos gigantes ocultos hasta sociedades corruptas, todos están haciendo eco de las advertencias que la Biblia ha dado durante mucho tiempo. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca, Lucas 9 y 28. Los últimos tiempos no están lejos. Ahora es el momento de arrepentirse, confiar en Cristo y prepararse para su regreso. ¿Estás listo? ¿Cuál es la señal de los últimos días o del fin de los tiempos? ¿Por qué esta pregunta importa?
Casi todas las generaciones han sentido los temblores del cambio mundial, guerras, epidemias, confusión moral, decepción religiosa, y se han preguntado. La Biblia no invita al pánico ni a fijar fechas. En cambio, invita a la observación cuidadosa, a la fe equilibrada y a la esperanza anclada en las promesas de Dios. Según la Escritura, habría una señal compuesta, un conjunto de desarrollos y actitudes que ocurrirían juntos y que marcarían la conclusión del sistema de cosas y el tiempo del fin. Daniel 12, 4. Esta visión ampliada explica esa señal compuesta, incluyendo por qué 1914 es un punto de inflexión importante, que dice la Biblia que podemos esperar y, lo más importante, cómo estas verdades pueden dar forma a una vida positiva y con propósito en este momento. 1. La señal compuesta de los últimos días de la Biblia. Jesús y los escritores bíblicos no señalaron solo un titular o una tendencia. Describieron muchas características apareciendo juntas como piezas de un mismo rompecabezas. Cuando el rompecabezas se ve como un todo, conflicto mundial, hambrunas, terremotos, epidemias, aumento de la anarquía, deterioro del amor por Dios y la familia, hipocresía desenfrenada, una obra de predicación global y apatía generalizada, entonces podemos identificar los tiempos. A continuación, se presentan las principales piezas de esa señal, con explicaciones adicionales e implicaciones prácticas. Guerra a gran escala. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 7. Un jinete quitaría la paz de la tierra. Apocalipsis 6, 4. La guerra, per se, no es nueva. Lo distintivo es la escala global y la eliminación sistémica de la paz. En los siglos XX y XXI, dos guerras mundiales, el armamento nuclear y los constantes conflictos regionales revelan un sistema mundial que no puede mantener una paz estable y duradera. La profecía no dice que cada región estaría en guerra en todo momento. Más bien, predice una era en la que la paz misma es frágil y repetidamente quitada de la tierra. Lo que esto significa para nosotros, los seguidores de Cristo cultivan la paz en sus círculos personales, se reconcilian rápidamente, rechazan el odio y permanecen políticamente neutrales, confiando en el reino de Dios, no en las coaliciones humanas, para traer la verdadera paz. Mateo 5, 9, Juan 6 y 36. B. Hambruna e inseguridad alimentaria. Habrá escasez de alimentos. Mateo 24, 7. El jinete del caballo negro sostiene balanzas, lo que indica escasez. Apocalipsis 6, 5. De nuevo, la escasez de alimentos no es nueva, pero la amplitud y la complejidad, impulsadas por conflictos, corrupción, climas extremos, inflación y la fragilidad de la cadena de suministro, coinciden con la sobria imagen de la Biblia. Incluso en un mundo con un conocimiento agrícola sin precedentes, millones de personas siguen desnutridas. Lo que esto significa para nosotros, el pueblo de Dios muestra compasión práctica, comparte, evita el despilfarro y mantiene su esperanza en el reino que garantizará la seguridad en toda la tierra. Salmo 72, 16. C. Grandes terremotos. Terremotos en un lugar tras otro. Mateo 24, 7, Lucas 9 y 11. Jesús no especificó un solo terremoto catastrófico, sino un patrón en un lugar tras otro, los gemidos de la tierra en múltiples regiones. Que la actividad sísmica fluctúe anualmente es menos importante que el costo humano y la forma en que los desastres aumentan la sensación de que los sistemas terrenales son vulnerables y temporales. Lo que esto significa para nosotros, en lugar de una fascinación morbosa, los cristianos muestran disposición espiritual y práctica, ayudando a los vecinos, manteniendo una modesta preparación para emergencias y fortaleciendo la confianza en Dios. D. Enfermedades y pestes globales. Habrá pestes, enfermedades terribles. Lucas 9 y 11. Desde pandemias de gripe hasta brotes virales modernos, vemos lo rápido que las enfermedades pueden remodelar las economías, las comunidades y la vida diaria. El progreso médico es notable, sin embargo, persisten enfermedades nuevas y reemergentes, lo que subraya las limitaciones humanas y la precisión de las palabras de Jesús. Lo que esto significa para nosotros, tomamos precauciones sabias, mostramos empatía y evitamos el fatalismo. Sobre todo, confiamos en la promesa de Dios de una curación completa bajo el reino. Apocalipsis 21, 3-4. Un aumento de la anarquía y el crimen. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de la mayoría se enfriará. Mateo 12 y 12.
Los titulares informan sobre crímenes violentos, pero la visión de la Biblia incluye una anarquía moral generalizada, fraude, engaño, explotación, crímenes digitales, odio en línea y fuera de línea. El amor se enfría cuando la injusticia se siente común. El amor genuino se enfría. Lo que esto significa para nosotros, nos negamos a copiar el cinismo del mundo. Mantenemos el amor cálido en casa, en el trabajo, en línea, viviendo la ley de Cristo. F. La ruina de la tierra. Dios traerá la ruina sobre los que están arruinando la tierra. Apocalipsis 11 y 18. La ruina incluye violencia, corrupción y daño ambiental. Si bien las respuestas políticas y corporativas varían, la Escritura apunta a una verdad teológica: el gobierno humano administra mal la creación. El reino de Dios corregirá eso. Lo que esto significa para nosotros: mostramos respeto por la tierra ahora, evitando el despilfarro y la codicia, mientras confiamos en el reino para lograr la restauración completa que la creación necesita. Isaías 11, 6-9. G. Actitudes deterioradas y ruptura de la vida familiar. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, desobediente a los padres, sin afecto natural, traicionera, amante de los placeres más que amante de Dios. 2 Timoteo 3, 1-4. La profecía capta las condiciones del corazón que erosionan la sociedad desde dentro. La ruptura del afecto y el respeto en las familias, la entronización del deseo personal, la indignación crónica y la sospecha de la autoridad, todo ello crea tiempos críticos difíciles de manejar. Lo que esto significa para nosotros: los hogares cristianos se convierten en islas de calidez donde los niños son nutridos.